Muy bien, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión central de El Noticiero cuando estamos satisfechos porque un nuevo compatriota hace historia en el Giro de Italia. Se trata de Jonathan Caicedo. Veamos estas imágenes que recoge el momento. Jonathan Caicedo, sí. Jonathan Caicedo, sí. Victoria, 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 victoria. Victoria del Johnny. Victoria de Caicedo. Victoria de Ecuador. Así es amigos, ya les contamos de este triunfo que nos llena de orgullo, María Caridad. Efectivamente, estamos realmente aquí festejando esta felicidad para Ecuador y que siga así este compatriota campeón. Amigos televidentes, saludos para ustedes, todo un resumen informativo en los siguientes 60 minutos. Acompáñenos. Recuerden, estamos en las redes las 24 horas del día con los sucesos más destacados del Ecuador y el mundo. Saskia, ¿cómo estás? Muy bien, Caridad, amigos televidentes, muy buenas tardes y bienvenidos a todos. También es momento de recordarles a cada uno de ustedes que esta emisión del noticiero es retransmitida en Quito por Radio Positiva en 860 AM y en Guayaquil también nos pueden escuchar a través de Radio Águila en 1050 AM. Iniciamos de inmediato. Muy bien, revisamos ya entonces los temas más importantes. Tarde de bala en un sector del cantón Durán, provincia del Guayas, dejó 2 muertos y 7 heridos. Más adelante tenemos otros detalles de este caso. Según las primeras investigaciones, el ataque a balas perpetrado a las 16 horas de este domingo en el sector de la Primavera 2 habría sido contra alias El Diablo, peligroso delincuente que sería el responsable de una serie de hechos violentos perpetrados en la zona en los últimos días. Estamos trabajando la Policía Nacional con varias sus unidades. Los sicarios, al menos 4, llegaron a bordo de un taxi amarillo con vidrios polarizados en la parte posterior, del que se bajaron 2 y abrieron fuego contra un grupo de personas que presenciaban un evento deportivo sentados en una banca de cemento. Aparentemente lo hicieron con subametralladoras. En la que habría participado un vehículo taxi, aparentemente lo que nosotros conocemos. A consecuencia de los disparos, 9 personas resultaron heridas, 2 de las cuales fallecieron en diferentes casas de salud y fueron identificadas como Héctor Marcelo Cortés Mandril y Marcos Steven Arévalo Hidrobo. Se habrían hecho un sinnúmero de detonaciones en contra de un grupo de personas que se habían encontrado apostados en una parte específica de aquí de la vía pública. En la escena del suceso, agentes de la policía forense recogieron más de 50 indicios balísticos que servirán para identificar a los responsables. Estamos levantando varios indicios balísticos provenientes justamente de un hecho de violencia suscitado. Una de las víctimas registra antecedentes penales, por lo que se cree que se trató de una retaliación entre bandas delictivas que frecuentan la zona. Leonardo Flores, TC Televisión. Y un sujeto armado fue capturado en el norte de Guayaquil. El sospechoso fue sorprendido expendiendo droga en Bastión Popular. Los agentes allanaron una vivienda y lo encontraron con un arma de fuego, municiones y marihuana. Las investigaciones policiales determinaron que sería responsable de una serie de atracos sucedidos en esta zona. Con más noticias, atención, porque los doctores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirán en estas horas si le dan o no el alta médica tras contagiarse de COVID-19. A la espera del alta del hospital donde es tratado por COVID, el presidente de Estados Unidos lanzó este lunes una avalancha de tweets sobre las elecciones del 3 de noviembre, tras una cuestionada salida sorpresa para saludar a sus partidarios. Trump, de 74 años, permanece internado en el Centro Médico Militar Walter Reed, en las afueras de Washington, pero su jefe de gabinete dijo que había mejorado en las últimas horas y podría ser dado de alta durante el día. El diagnóstico de Trump puso más que nunca sobre el tapete la cuestionada gestión del presidente de una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 214,000 estadounidenses. Aprendí mucho sobre COVID, aprendí yendo realmente a la escuela. Esta es la escuela real. No es leyendo libros en la escuela, y yo entiendo y lo comprendo, y es muy interesante.
Por otro lado, París decretó este lunes el estado de alerta máxima por el avance de la pandemia, lo que conlleva el cierre de todos sus bares. La medida entrará en vigor el martes en la capital y en su periferia más cercana, donde más de un tercio de las camas de los servicios de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes con COVID, mientras que Madrid y otros 9 municipios de la región viven este lunes el primer día laborable con restricciones a la movilidad ante un alza de los contagios. Por otro lado, el alcalde de Nueva York dijo que busca cerrar escuelas y gimnasios, así como reimponer restricciones a restaurantes por un repunte de la enfermedad en las últimas 2 semanas. La OMS cree que el 10% de la población mundial ya ha tenido coronavirus. El jefe de emergencias de la organización declaró hoy que sus mejores estimaciones indican que 1 de cada 10 personas en todo el mundo posiblemente ya se infectaron, lo cual deja a la gran mayoría de la población mundial aún vulnerable a la enfermedad. Pamela Montilla, TC Televisión. Y las inundaciones que devastaron pueblos en el sureste de Francia y en el noroeste de Italia dejaron al menos 4 muertos. Todos los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. Don Luis Arce, ¿hubo fraude en las pasadas elecciones? El candidato presidencial boliviano por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce, sufrió un blooper durante una entrevista televisiva en la que afirmó que hubo fraude en las últimas elecciones, cuyos resultados desataron las protestas que desencadenaron en la salida de Evo Morales. Luego Arce aprovechó la oportunidad para rectificarse y asegurar que en las pasadas elecciones no hubo fraude, sino golpe de Estado. La justicia británica anuló este lunes una decisión que previamente había concedido al líder opositor venezolano Juan Guaidó, el control de decenas de toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, pero no lo entregó al presidente Nicolás Maduro, sino que ordenó seguir indagando. Las inundaciones que devastaron pueblos en el sureste de Francia y en el noreste de Italia dejaron al menos 4 muertos, desolación y cientos de personas damnificadas. Aunque se encontraron al menos 4 cuerpos en las playas de Liguria, todavía no se determinan sus identidades, pero es posible que sean víctimas dadas por desaparecidas en Francia. En plena pandemia de COVID-19, el Premio Nobel de Medicina fue atribuido este lunes a los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice y al británico Michael Houghton por el descubrimiento del virus responsable de la hepatitis C, que causa cirrosis y cáncer de hígado. Pamela Montilla, TC Televisión. Muy bien, amigos, volvemos al país. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dio detalles de las metas económicas que debe cumplir Ecuador como parte del acuerdo aprobado por el Fondo Monetario Internacional. Adelantó que el Ejecutivo enviará a la Asamblea una reforma tributaria para reducir el gasto público e incrementar la recaudación de impuestos. En instantes ampliaremos la información sobre este tema. Más adelante, la policía busca a sicarios que mataron a 2 personas e hirieron a 7. En breve. Son las 12:50, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les comentamos que se declaró fallida la audiencia en la que el exdirector del SECOF, René Tamayo, debía rendir su testimonio anticipado por el caso Hospital de Pedernales. Se registró un desfase en la conexión vía telemática. Se declaró fallida la audiencia en la que se tomaría el testimonio anticipado de Edmundo René Tamayo, exdirector del SECOP. La entidad que presidió Tamayo estuvo a cargo de la irregular contratación de la construcción del Hospital Pedernales en Manabí. Acudió a la Corte Nacional de Justicia este lunes, pero hubo un desfase en la conexión con las partes y se volvió a convocar la diligencia para este martes a mediodía. Además, el exdirector del SECOP y Jennifer Coveña de la comisión que calificó la contratación solicitaron someterse al procedimiento abreviado. Con esto, en los próximos días se convocará una audiencia en la que a cambio de una menor pena reconocerán los hechos de los que se los acusa, es decir, de conformar una estructura de delincuencia organizada que favoreció al consorcio Pedernales para hacerse de esta obra y con parte de sus recursos supuestamente pagar coimas a asambleístas de la bancada Badi a cargo del ex legislador prófugo Eliseo Azuero. Precisamente los 4 testimonios anticipados del martes anterior, entre ellos del ex legislador Daniel Mendoza, apuntaron a Azuero como quien presionaba para el cobro de estas
supuestas coimas provenientes de fondos públicos. Sobre Azuero, el juez Marco Rodríguez solicitó información de registros de antecedentes penales, causas penales tramitadas en Fiscalía y a la Interpol si tiene registros de búsqueda internacional. En este caso, Azuero tiene una orden de prisión preventiva en Ecuador. Todas las mencionadas son diligencias solicitadas hasta el viernes en que concluyó la etapa de instrucción fiscal. Fabiola Santana, TC Televisión. Les comentamos, amigos, que en Quito se evidencia un alto número de viviendas y locales comerciales desocupados a raíz de la pandemia. Los dueños han optado por disminuir hasta en un 50% el costo de los alquileres. Antes de la pandemia, conseguir un espacio en estos locales comerciales y departamentos en el norte de Quito era complicado. Ahora lucen cerrados y con rótulos por doquier, ofertando la disponibilidad. Muchos negocios no resistieron. Aquellos inquilinos que quedaron desempleados se fueron, pero ante ello vinieron las ofertas. María Augusta Marín, promotora inmobiliaria, expresa de qué se trata. Una reducción en el 35% más o menos en cuanto al valor de las rentas, es decir, que si antes tú conseguías una suite amoblada en la República del Salvador por $500, ahora te cuesta unos $150, $200 menos. En sectores como aquí en el centro norte de Quito, los propietarios de los inmuebles han tenido que reducir los costos de los alquileres. Consuelo Lara es una de las beneficiarias de estas rebajas. Ya pagaba 800, ahora pago 400. La modalidad de teletrabajo también mermó la ocupación de las oficinas que antes servían como agencias de viajes y también como estudios jurídicos. Joan Proaño, representante del sector de la construcción, asegura que hay quienes ya prefieren casa propia. Las prioridades de las personas, las prioridades de los consumidores cambiaron. Con todas estas ofertas, el sector inmobiliario espera reactivarse en los próximos meses. Alcibia de Sonofre, TC Televisión. Momento, una breve pausa comercial, amigos televidentes, pero al volver tenemos más información nacional y por supuesto deportes también. Ya volvemos. Amigos, 12:58. Gracias por seguir con nosotros. El gobierno y representantes de maestros jubilados firmaron un acuerdo para el pago de $100 millones relacionados con la deuda que mantiene el Estado con ese sector. El presidente Lenín Moreno lideró el acto. El acta compromiso entre los maestros jubilados y el gobierno nacional para el pago de $100 millones adicionales al monto que estaba establecido se firmó justo en el Día Internacional del Docente. Dice la frase, yo te ofrezco, busca quien te dé. Eso hizo el gobierno anterior. Ofreció y dejó inclusive un decreto en el que anulaba su ofrecimiento. Con ello, el gobierno se compromete a cancelar $100 millones más por concepto de incentivos jubilares este año. Son recursos que llegaron al país producto de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lastimosamente, las pésimas condiciones en las que quedamos económicamente después de esa década en la cual no solamente se malgastaron el dinero, sino que además se lo robaron, había que volver a inyectar optimismo. Los ministros de Economía y Trabajo dijeron que se trata de una deuda heredada. El gobierno ha pagado más de $1.400 millones a los maestros jubilados. Si es que no se hubiera tenido la deuda acumulada, hubiera alcanzado para pagar 3 veces lo que se les debía. Los representantes de los maestros jubilados aplaudieron la decisión. Señalaron que estaban a la espera de la firma de este acuerdo. Vamos a lograr de que muchos compañeros que se encontraban con enfermedades catastróficas tengan una mejor calidad de vida. Se ha cumplido aquello de el pago de la deuda social. Se trata de un acuerdo que tiene 9 puntos. El evento se desarrolló en el Palacio de Carondelet. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Y atención, porque los contratos de concesiones viales de la prefectura del Guayas con las empresas Consegua y Conorte fueron hallados en oficinas particulares de anteriores funcionarios del gobierno seccional. Señores, estas 64 cajas son parte de los documentos que, como si fuese una tienda de barrio, estaban en oficinas privadas. Sí, fuimos primero dentro del mandato, dentro del mismo contrato, 11ª cláusula que está implícito en que nosotros podíamos notificar y debíamos notificar en el caso de mantenimiento de obras, esperar 10 días para que se subsanen y luego aplicar la multa de no ser subsanado. No tuvimos pruebas, no tuvimos descargo, no tuvimos mantenimiento de obras ni ningún tipo de respuesta de los concesionarios.
Son las 13:01, amigos. El Ejecutivo enviará a la Asamblea una reforma tributaria para reducir el gasto público e incrementar la recaudación de impuestos como parte de las metas económicas que debe cumplir el país tras el acuerdo económico aprobado por el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dio los detalles. Tras los anuncios hechos por el presidente Lenín Moreno sobre cómo se manejarán los 6.500 millones de dólares recibidos por el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, este lunes detalló que el gobierno debe cumplir con varias metas económicas y ejecutar cambios para que estos fondos cubran las necesidades de presupuesto. Mitigar la crisis sanitaria, monetaria y económica y en ese contexto proteger la vida de las personas. El programa con el FMI incluye una reforma tributaria que deberá ser tramitada hasta finales de 2021, además de una reducción de gasto en la masa salarial y medidas anticorrupción. Habrá una auditoría especial para los gastos de COVID. En cuanto a la protección social, se ampliará la cobertura. Con ello, 450,000 familias más accederán al bono. Seguridad de los ingresos, así como la seguridad alimentaria de las familias, a través de bonos y pensiones. Alejandro Werner, director del hemisferio occidental del FMI, detalló las razones por las que este multilateral depositó su confianza en el país. El combate frontal a la corrupción legitima la acción del gobierno. Las autoridades insistieron que estos recursos aportarán a la reactivación económica tras la emergencia por la pandemia y priorizarán a los sectores de educación y salud. Karen Aro, TS Televisión. Utilizando medios tecnológicos, la policía trata de ubicar a los sicarios que asesinaron a 2 personas en Durán. El parte policial señala que en el hecho se utilizó una pistola automática y 3 subametralladoras. Los sicarios se movilizaban en un taxi, se bajaron rápidamente y comenzaron a disparar contra un grupo de personas. Al menos 50 indicios balísticos se hallaron en el lugar. Los impactos dieron hasta en las paredes aquí de nuestra casa, las casas en los alrededores. Entonces eminentemente un peligro, pero demasiado, tiene que haber más control. Supuestamente los sujetos querían asesinar a un sujeto conocido como el Diablo. Aparentemente, según las versiones que pudimos obtener, indica que una de las personas causantes de este hecho había sido su familiar directo, en este caso primo, victimado hace 1 mes y medio en el sector de los helechos, y él en retaliación y venganza realiza este acto. Actualmente, el proceso investigativo de la Policía Nacional se basa en las cámaras de seguridad que están ubicadas en los alrededores de la cancha deportiva donde ocurrió el hecho. En el sector, los residentes dijeron que los 7 heridos y los 2 fallecidos pertenecen a la agrupación Latin King. De calibre 9 milímetros según las vainas percutidas que se encontraban sobre la calzada. Se habla de supuestamente subametralladoras, ¿falso es? Puede ser una subametralladora, puede ser una ametralladora, puede ser cualquier tipo de arma automática. Equipos de tecnología son usados para ubicar a los implicados en el tiroteo. Por ahora, no existen detenidos. Jorge García, TC Televisión. Y el conductor de una camioneta murió después de estrellarse en San Borondón, provincia de Guayas. 21:50 se reportaba un vehículo que había perdido pista en el kilómetro 11 de la vía San Borondón y que se incendió en el lugar. Pierde pista, pierde el carril de circulación, se volca para terminar incinerándose el vehículo. Es allí cuando lamentablemente el señor de nombre Jorge Antonio Mayorga Gómez, de unos 24 años aproximadamente, pierde la vida. La OIAT, encabezada por José Arizaga, sostiene que se investiga todo lo relacionado a este accidente, así como también ratifica el que existe otro vehículo en la escena, el mismo que resultó afectado cuando se dio el despiste de la camioneta siniestrada. Se manejan muchas hipótesis. Ya dentro de la tarea investigativa, la OIAT maneja algunas presunciones por ahora, que en el análisis tiene que arrojar un resultado en el que tengamos una idea más clara o más cercana a lo que realmente ocurrió el día del evento.
Jorge Mayorga, un joven de 20 años, quien fue jugador de varios equipos y que también aportó como bombero voluntario en San Borondón. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Amigos, una camioneta y un tráiler chocaron en el sector de Chihuilpe, Santo Domingo Los Áchilas. El conductor del vehículo liviano invadió carril y originó el percance la noche de este domingo. Imágenes impresionantes grabadas por las cámaras de seguridad de una vivienda permiten apreciar cuando la camioneta invade el carril contrario, impactándose con el camión. Impresionante, amigos. Y nos vamos a Manabí, en donde una familia perdió sus enseres luego de que su vivienda se quemara por completo. El incendio ocurrió en horas de la madrugada. Pueda auxiliar las primeras horas de la madrugada de este viernes, una vivienda de caña quedó reducida a escombros cuando se incendió. Esto ocurrió en Pachincha Adentro, en Puerto Viejo. Lo que hice fue llamar a mis hijos, sacarlos y comenzar a tratar de apagar el fuego y a pedir auxilio, pero lamentablemente cuando los vecinos llegaron ya estaba todo envuelto en llamas. Estaba quemando la casa de mi mami y yo acudí rápidamente, pero ya cuando llegué ya fue tarde, ya el siniestro había incinerado todo totalmente, totalidad, lo que ve usted en las cocinas. Todo se perdió, absolutamente todo. Como pueden ver las imágenes, creo que demuestran la evidencia de cómo ha quedado el lugar. Hasta el sitio llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos para terminar de sofocar las llamas que acabaron con todo lo que estaba a su alcance, incluso las fotos de recuerdo del padre de la perjudicada, que tenía pocos meses de haber fallecido. Tenía los recuerdos de mi papá, que él tiene año 2 meses fallecido, y no pude sacar nada, ni teléfono, que recibió las clases de los niños, nada. Todo se quemó, solo quedamos con la ropa que cargábamos puesta en el momento que estábamos durmiendo. La explosión de 2 cilindros de gas por poco provoca que otra vivienda que estaba a pocos metros también se incendiara. O sea, se estaba quemando lo que era el techo, como es de caña, es de Cádiz, y tuvieron rápidamente botar lo que es el techo. Hasta el cierre de esta emisión, ninguna institución o autoridad se había acercado a brindar la ayuda a esta familia. Que le ayude a mi mami, a mis hermanas, a mis sobrinitos que totalmente no tienen, pero totalmente ni tan solo como lo ven en pijama. ¿Cómo me voy a quedar a dormir aquí si no tengo nada? Desde la provincia de Manabí, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Otro día histórico para el ciclismo ecuatoriano, pues Jonathan Caicedo ganó la tercera etapa del Giro de Italia. Su primer triunfo en esta competencia, una de las más importantes del mundo, que el año pasado vio a Richard Carapaz coronarse campeón del Giro. Jonathan Caicedo, sí. Jonathan Caicedo, sí. Victoria, 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 victoria. Nuevamente un ciclista llena de emoción a todo el Ecuador y Latinoamérica al ganar la tercera etapa del Giro de Italia, una de las competencias más importantes del mundo. Es un sueño hecho realidad. La verdad que el año pasado lo veía muy lejos de poder ganar una etapa y pues creo que intentando y siguiendo sí se puede. El presidente de la República, Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter felicitó al ciclista ecuatoriano por su triunfo. Los ciclistas ecuatorianos no paran, una alegría tras otra. Felicitaciones, Jonathan Caicedo, por tu victoria en la tercera etapa del Giro de Italia. Gracias por dejar al Ecuador en lo alto del deporte mundial. ¡Victoria del Johnny! ¡Victoria de Caicedo! ¡Victoria de Ecuador! Jonathan Caicedo, el cubanito, como le dicen sus amigos por haber nacido en la parroquia de Santa Marta de Cuba, en Carchi, compitió con una camiseta con los colores de la bandera, ya que es el actual campeón ecuatoriano de ciclismo. Esperemos que el cuerpo responda a la recuperación, iremos al día a día y claro, estaremos intentando nuevamente. Caicedo pertenece al equipo Education First Pro Cycling, que lo fichó luego de ganar la Vuelta a Colombia en 2018. Jonathan es un chico con pasión, comprometido, con buenos resultados, y creo que nos puede complementar muy bien las piezas de ajedrez para los grandes tours. Tiene 27 años, al igual que Richard Carapaz, con quien desde los 15 años de edad empezaron a pedalear por las vías de la provincia de Carchi, soñando en convertirse en campeones. Siempre han tenido la trayectoria juntos, fueron integrantes del equipo de la prefectura del Carchi. No había competencias en el Ecuador, fueron a probarse en Colombia
Según los expertos, Caicedo tiene todas las condiciones necesarias para ganar el Giro de Italia, donde todo puede pasar. Son las 13:17. Amigos, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones amplió el plazo para revisar requisitos e inhabilidades dentro del concurso de adjudicación de frecuencias de radio FM. Así lo informó su director, Javier Aguirre. Terminaremos la etapa de evaluación y presentaremos los resultados en base a la información remitida por las organizaciones de control el día 13 de noviembre de 2020. Los participantes pueden solicitar revisión de los resultados del 16 al 27 de noviembre de 2020. Las resoluciones de adjudicación para aquellos participantes que sí han solicitado una revisión será a partir del 4 de diciembre de 2020. Concluida la ampliación de plazo, se notificará los resultados y se continuará con el trámite administrativo para otorgar los títulos habilitantes para las estaciones de FM. Muy bien, amigos, vamos con temas políticos. El binomio presidencial que integran César Montúfar y Julio Villacreces de la Alianza Concertación Partido Socialista presentó hoy la documentación para la inscripción de su candidatura de cara a las elecciones 2021. Ambos acudieron presencialmente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. El requisito también fue cumplido por el binomio del movimiento Construye, conformado por Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Iniciando la semana y revisemos a continuación las cifras actualizadas, amigos televidentes, sobre el COVID-19 en el país. Los casos confirmados suman 141.339, mientras que el número de fallecidos se ubica en 7.825. Los casos descartados ascienden a 234.956. Y desde que empezó esta emergencia se han tomado ya 455. Atención, porque Guayaquil ya tiene a su reina del Bicentenario de Independencia. En una gala marcada por medidas de bioseguridad se cumplió pues con la elección de la soberana de la ciudad. Veamos de quién se trata. Fue una gala diferente en las instalaciones de TC Televisión, una elección de reina de Guayaquil marcada por cambios que se deben a los momentos que enfrenta el mundo. Los familiares de las 10 candidatas en vehículos y el jurado respetando el uso de las mascarillas, todo acorde para la primera intervención de las jóvenes. ¿Pero por qué fue diferente esta elección? Pues ahora el concepto de Reina de Guayaquil es apoyar los emprendimientos que una a una iban mostrando las candidatas. Impulsos que van de la mano con el apoyo a la comunidad. Luego el desfile en trajes de noche para posteriormente escoger a 5 finalistas. Preguntas y respuestas que sin duda marcaron el norte del jurado y llegaba el momento. Estrella de Octubre, Valentina Silva. Virreina de Guayaquil, Yanela Villamare. No importa el resultado, el hecho de haber participado y estar aquí en esta edición Bicentenario me hace sentir de orgullo. Gracias a mi familia, a mi mamá, a mi tía que es mi diseñadora, gracias a todos mis amigos. Y el momento más esperado, Reina de Guayaquil, Nabila Diez. Que lo disfruté al máximo, siempre me dijeron, Thais, toda la organización me decía que lo disfrute 100% y eso fue lo que hice, lo dejé todo en las manos de Dios y por eso hoy soy la reina. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Realmente maravillosa Nabila, trabajar muchísimo durante todo este año de su reinado. Bella por dentro y por fuera, felicitaciones a la distancia para ella. Así es, mi querida Saskia, una elección fuera de lo común que resultó realmente un éxito. Como no, le deseamos lo mejor a la nueva reina de Guayaquil. Amigos, con esto nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden más noticias a las 19 horas en la tercera emisión de El Noticiero. Un saludo fraterno a la ciudad de Guayaquil en sus fiestas y una felicitación, por supuesto, a la nueva soberana. Recuerden, amigos, El Noticiero, la verdad de la noticia. Buenas tardes, buena suerte.